Lectura orante de la palabra. Y llegamos al tiempo de Cuaresma, miércoles pasado, miércoles de ceniza, primer domingo de Cuaresma es este fin de semana, el ciclo C siempre. Y con Jesús vamos a ser conducidos por el Espíritu al desierto. Lucas nos quiere enseñar varias cosas con esta palabra de hoy. Lo primero es que las tentaciones nos enseñan el sentido exacto del mesianismo de Jesús. Él no es un Mesías glorioso, nacionalista y político, sino que es el siervo sufriente de Yahvé, anunciado por el profeta Isaías. Su camino no es camino de gloria, sino de humillación y muerte para ser glorificado por Dios. Y también es presentado como el nuevo pueblo de Dios. En Éxodo 8:2, un texto que un poquito más adelante vamos a ver, nos cuenta cómo vivía el pueblo en el desierto. Ahora Jesús revive estas mismas experiencias con una diferencia. Jesús permaneció fiel, el pueblo no. Ya que nombré desierto, el desierto tiene un doble simbolismo. Por un lado, es un lugar desolado donde abundan los peligros, porque está habitado por demonios y fieras salvajes. Y por otro lado, en la visión profética, es el lugar donde Dios lleva al pueblo para enamorarlo de vuelta, según Oseas 2, por ejemplo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La tentación es importante. Tentar significa poner a prueba, hacernos descubrir si realmente estamos dispuestos y predispuestos a servir a Dios o no. Así como Jesús estuvo estos 40 días en el desierto tentado, en la Cuaresma Jesús, Dios, nos va a llevar al desierto para enamorarnos, pero también nos va a poner a prueba para ver cuánto estamos predispuestos a servirlo. Pero vamos paso a paso, comenzamos rezando, ¿te parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, si en tu plan de salvación permitiste que Jesús fuera tentado, no puedo pedir que yo no lo sea, pero humilde y confiadamente te suplico que esas posibles tentaciones se conviertan en medios para acercarnos más a vos, porque creo en vos, confío en tu misericordia y te amo. Señor, que esta oración me ilumine y me fortalezca para saber vencer, por amor a vos, toda tentación. La primera lectura que nos va a proclamar Mirta procede del libro del Deuteronomio, capítulo 26. Y vamos a ver la profesión de fe del pueblo elegido. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará en el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor,
el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. El Deuteronomio es claro. El pueblo de Dios debe tener gestos de agradecimiento con aquel que lo liberó de la esclavitud del pecado. La segunda lectura es un texto tomado de Carta a los Romanos, capítulo 10. Y es la profesión de fe del pueblo que cree en Cristo. Inés, proclamanos esta segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para descender a Cristo, o bien, ¿quién descenderá del abismo? ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. El cristiano debe reconocer que Cristo nos libró del pecado a través de gestos de gratitud y de adoración. El Evangelio, ciclo 6, las tentaciones de Jesús en el desierto, como todos los primeros domingos de Cuaresma, pero desde el Evangelio según San Lucas. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria, Señor. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan,
Luego, el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después, el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Antes de ver las tentaciones, las tres tentaciones, hay algo interesante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que recibe en su bautismo, fue conducido por este Espíritu al desierto. Bautismo y desierto van de la mano. Es el mismo Espíritu, el que recibe el bautismo es el que lo lleva al desierto. ¿Y para qué? Para ser tentado durante 40 días. En Lucas, Jesús sufre la tentación todo el tiempo, durante los 40 días. En Mateo era cuando llega el día 40 tuvo hambre y lo tentó. Acá no. Durante todo eso que está en el desierto, Jesús es tentado por el demonio. Y así se relaciona este episodio con Deuteronomio 8:2, texto que ya nombré al principio. Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eras capaz o no de guardar sus mandamientos. Con la diferencia que en Éxodo, en Deuteronomio, perdón, Dios era el que tentaba. El número 40 también es simbólico. Evoca el tiempo de estar en el desierto, tiempo de prueba, ¿no? Durante 40 años caminó Israel por el desierto. 40 días quedó Moisés en el monte Sinaí sin comer ni beber hasta que recibió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 34. Durante 40 días y 40 noches caminó Elías por el desierto para ir a encontrarse con Dios y hablar con él. 1 Reyes 19. Para el judaísmo antiguo, este tiempo en el desierto era un tiempo de salvación. Era en el desierto, de hecho, donde esperaban que se hiciese presente la salvación escatológica. Por eso Jesús, el Mesías y Salvador, debía forjarse y ser forjado en el desierto. Por eso también Juan Bautista estaba en el desierto, estaba esperando que se hiciese presente el reino de Dios, la salvación. Muy bien, y ahora dicho esto, sí, la primera tentación, convertir la piedra en pan. Los relatos evangélicos también nos testimonian que Jesús multiplicó los panes. La experiencia tenemos de ver cuántos políticos compran adeptos y votos con la bolsita de alimentos. Esta tentación nos recuerda que el hombre no vive solo de su estómago. Jesús se niega a usar el poder de Dios en beneficio propio, citando a Deuteronomio 8:3. La segunda tentación, el diablo tiene el poder de todos los reinos y el esplendor de todos los reinos de la tierra, y si se postra Jesús ante él, le dice que le va a dar ese poder. El diablo le da a entender así que al introducir en el mundo él el pecado y la muerte, él es el que domina los imperios de la tierra. Y es justamente ese dominio de los imperios de la tierra que Jesús vino a suprimir con su redención. El reino de Dios está en contra de este reino terreno sometido al diablo. Por eso el diablo quiere que Jesús lo adore para que le comparta ese poder y la gloria del mundo terreno. Y no el poder y la gloria del reino de Dios, sino el poder terrenal. Es el camino más fácil para conseguir la aceptación de todos y la buena fama. Vivir un cristianismo light.
que se adapta a las necesidades del mundo. Jesús responde con Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Lucas adapta este texto, no habla de temor, sino de honrar. Pero bueno, lo que dice es que Jesús consigue ese mismo poder y esa fama siendo obediente al Padre. Toma el camino angosto, que no sigue la opinión de la mayoría, sino que se guía por la voluntad de Dios. La tercera tentación nos lleva al templo, lugar de la presencia, lugar central de la salvación, porque está la presencia de Dios para Lucas. Que se tire de ahí abajo, porque está escrito, y cita el Salmo 90, 91, 11, 12. Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos lo cuiden, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Dada la condición de hijo de Dios, de Jesús, ahora el diablo le pide que muestre públicamente cuán estrecha es esa relación en el preciso lugar de la presencia de Dios. De vuelta a Jesús, contesta con Deuteronomio 6:16. No provoquen al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Si bien esta demostración públicamente le hubiera generado fama y reputación ante los demás, Jesús rechaza esta idea de mesianismo. Lo que pretendía el diablo era que Jesús pusiese a prueba a Dios para ver si cumplía lo que había prometido. Nosotros debemos pedir siempre el auxilio divino cuando lo necesitamos, pero lo que no debemos hacer es exigirle cómo debe responder. Debemos tener esa suficiente humildad de dejar a Dios que actúe como Él considera que es lo más apropiado. Te pongo los tres textos en paralelo, a tu izquierda Deuteronomio, a tu derecha Romanos, en el centro Lucas. Pausa este video, lee las lecturas para que el Señor le hable especialmente en este tiempo de desierto, de tentación a tu corazón. Y una vez que Dios te habló, contestate vos, y para eso tenemos el Salmo 90, que usa el texto de hoy. Salmo 90, 1, 2, 10, 15. En el peligro, Señor, estás conmigo. Este salmo es un salmo de confianza con un oráculo de salvación. Posee dos características que llaman la atención. Una, el salmista le habla a un tú, no habla de sí mismo, sino que se dirige a un tú, una segunda persona singular, para garantizarle la protección divina. Ese tú podríamos ser nosotros. Y por otro lado, los enemigos no son personas, sino enfermedades o desgracias colectivas. Se destaca la dimensión protectora del templo y los títulos divinos de confianza. Dios es refugio, Dios es fortaleza. La utilización de este salmo en los relatos que hoy leímos nos advierte del riesgo de condicionar nuestra confianza en Dios a sus manifestaciones excepcionales. Escucha el salmo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor,
estás conmigo, conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Te dejo el salmo para que ahora vos le reces a Dios. Y ya que comenzaste rezando, termina cantando esta linda canción para la Cuaresma. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado por la cruz. He sido salvado, la victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Te propongo lo siguiente para esta semana. En el Padre Nuestro siempre decimos y pedimos, líbrame de la tentación. ¿Qué cosas me pueden ayudar y te pueden ayudar a sentirte libre de esa tentación? El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.